Listo. Entonces vamos a iniciar con la jornada del día de hoy. Nuevamente saludándolos y deseándoles un excelente y bendecido día para todos. Hoy vamos a tener en cuenta unas pautas que es para hacer para el próximo producto. Teniendo en cuenta que nuestro producto es para el próximo 20 de abril. Bueno, un momentico, voy a abrir mi cronograma con ustedes. Entonces voy a decirle una cosa, a ver, ya. Nuestro próximo producto, el producto uno, es para el 20 de abril. Eso quiere decir que hoy, 6 de abril, pues hay que ver todas las características que tiene el producto, cómo se debe hacer y todo lo demás. Sin embargo, hay una buena noticia para ustedes. ¿Cuántos de ustedes están asistiendo personalmente? Por ejemplo, el 20 de abril tenemos tutoría presencial. ¿Cuántos de ustedes asistirían? Alcen la manita. Judy solamente, Miriam, dos nomás. Válgame Dios. Buenos días, profe. Yo voy María. a mirar a ver porque mis hijas tienen una competencia el 21. Entonces me quedaría como bastante pesado ir y volver de una vez. Ay, ¿y su merced dónde vive? En Barranca, ¿En dónde? Barranca. Ah, no, no. Y los que, no, la idea es que los que están acá en Bucaramanga vayan, asistan. Y los que están por fuera, pues ni modo, ¿no? ¿Cómo va a hacer usted ese viaje? Lo que pasa es que, bueno, asisten, los que van a asistir y los que van a estar en tutoría virtual, igual para ustedes va a ser lo mismo. ¿Qué pasa? El 20 de abril antes de que envíen el producto, lo vamos a corregir. Pues no es a corregir, sino que yo les voy a hacer la retroalimentación. Entonces, como eso lleva tiempo, entonces, pues cuando están en la presencialidad es muchísimo mejor. Entonces, los que van a estar en la presencialidad, por favor, llevan impreso el producto, o sea, el artículo que tenemos que analizar, y los que no, em, y los que asistan, pues se conectan, comparten pantalla y yo les hago la respectiva retroalimentación. De tal manera que cuando lo envíen, pues lo envíen ya con algo que ya se les ha dicho. Es como por lo general hago eso con todos los productos. Y como al siguiente sábado es abril 27 y también tenemos presencialidad y para ese día tenemos, para mayo 14 tenemos, para abril 27 tenemos el segundo producto y es la base, es lo mismo, porque ahorita les voy a explicar, es lo mismo. Entonces, ese día en la tutoría lo van a hacer y de una vez se envía. Esperemos que nos den una sala de Centig, ¿sí? De lo contrario, pues ya se llevan lo que es pertinente y no es sino si llevan ustedes portátil o algo, los que asisten a la UIS, pues de una vez envían el producto. Entonces, la idea es que el 20 y el 27 de abril vamos a hacer los productos dentro de la tutoría. Hoy vamos a recibir la información que es muy importante para poderlo ir mirando, para que ustedes, de todas maneras, yo hoy cuelgo allá en la unidad el texto que hay que analizar para que vayan haciendo ese proceso de revisar. ¿Listo? Entonces vamos a quedar así. Bueno, ya el 4 de mayo ya es la siguiente, ya pues iniciamos la escritura del propio borrador de ustedes. Vamos a utilizar dos tutorías para que ustedes hagan su propio texto argumentativo. Vamos a utilizar la tutoría del mayo 4 y la mayo 11. Entonces les voy a hacer un esquema donde vamos a escoger buenos temas y bueno, los voy a ir llevando poco a poco, pero ya la redacción y todo lo demás y los argumentos que ustedes vayan a utilizar, pues ustedes tienen que dar a la búsqueda de la información. Eso lo haríamos entre el mayo 4 y mayo 11, tratando de que les quede, como les había mencionado antes, les quede súper bien, de tal manera que de una vez matemos el producto 4, que es el envío de ese mismo texto argumentativo que ustedes van a construir. Y luego, ya en mayo 25, hay exposición, que es lo de la oratoria. Ese día les voy a explicar lo de los razonamientos, pero también les voy a explicar lo de la oratoria.
Teniendo en cuenta eso, sí o sí los de Bucaramanga deben asistir de manera presencial. Entonces, el primero de junio, vamos a hacer la oratoria al grupo uno y el grupo uno son los que están fuera de Bucaramanga, ¿sí? Los que están fuera de Bucaramanga ese día van a hacer la oratoria acá. Pero los que están en Bucaramanga, sí, el 8 de junio, que es presencial, los espero para que realicen en el aula su oratoria. ¿Listo? Entonces, pues más o menos eso y con eso pues prácticamente finalizamos. Ya en junio 22 pues nos reunimos para hacer una evaluación de taller de lenguaje y de todo lo demás y si ahí hay cositas como que quedaron en el tintero, pues es esa la fecha propicia para ello. Entonces, más o menos este es ya el cronograma de lo que nos resta. ¿Listo? De aquí en adelante el producto uno, producto 2, producto 3, producto 4, incluso el de producto 5, la base es la misma de lo que voy a hablarles hoy. Entonces, es como retroalimentar todo este proceso. Bueno, entonces, sin más preámbulo, vamos a compartir y voy a empezar a hablar. Ah, primero que todo, les voy a invitar a ver un video, les voy a pasar el enlace y cuando terminen, a medida que ustedes vayan terminando, les agradezco que vayan levantando la mano. No lo comparto porque esto tiene mal sonido o a veces no se escucha. Entonces vamos a ver un video que se titula Mafalda y la argumentación. Entonces, después de que lo veamos, vamos a hablar un poquitico de ello. Vamos a hablar un poquitico de ello. Ya les pongo acá el step. Listo. Les vamos a hablar de ese video. Entonces nos vemos ahorita en unos minuticos, por favor. Es cortico y vamos a hablar de él y que tiene mucho que ver con la temática que vamos a abordar. Profe, disculpe, no se escucha. Es que yo les pasé el enlace para que ustedes lo vean, porque yo lo voy a colocar pues para mirar el tiempo de que se van a tardar, pero espérenme, lo comparto nuevamente y me dice, si se escucha lo dejamos desde acá, espérenme en un momentico, por favor. Me dice de una vez, sí, sí se escucha, no se escucha. ¿Se escucha o no? Se escuchó un poquito como entrecortado. Sí, es que ese es el problema, por eso entonces yo les invito a que el enlace que los dejé ahí en el chat, para que lo puedan ver ustedes, sino que yo lo puse a rodar para mirar los tiempos.
Bueno, no veo las manitas levantaditas. ¿No han terminado de ver el video? Sí, ya, profe, ya, yo Ah, ya bueno. ¿Todos? Me faltan para revisar, para empezar la retroalimentación. ¿Listo? Muy bien. Esa vaina. Perfecto. Bueno. De ese, guárdenlo en su memoria ese video, ¿sí? Guárdenlo en su memoria, que ahora más adelantico vamos a retomarlo. Entonces, el producto que ustedes van a hacer, el siguiente y el siguiente, es que les voy a dar un texto argumentativo y es analizarlo. Entonces, lo vamos a ver desde la estructura de todo texto argumentativo. Yo les había dicho que la estructura pues era tres partecitas: tesis, argumentos y conclusión, ¿sí? Pero entonces vamos ahora sí a desglosar cada una de las partes y vamos a ver qué es cada una de ellas. Ah, bueno, Ana María, entonces me avisa, entonces para empezar. Listo. Entonces esperemos a Ana María un minutico, por favor. Ana María, lo que pasa es que yo pasé el enlace para que lo vieran, porque acá se escuchaba feísimo. Bueno, bueno, entonces vamos a empezar. Entonces vamos a empezar con la tesis, que es lo principal. Entonces vamos a empezar. Bueno, acá es una retroalimentación. Cuando nosotros estructura del artículo de opinión, la columna, o sea, la estructura de lo que vamos a hablar siempre va a ser: los textos de argumentación son artículo de opinión, columna de opinión, ensayo o texto argumentativo. Pero por lo general los textos argumentativos, pues les pone un nombre. Podemos hacer artículo, podemos hacer columna o podemos hacer ensayo, pero la base es la misma, ¿sí? La estructura, la estructura son esas tres partecitas. Entonces, la primera es, en la primera parte, que es en la introducción, la gran mayoría de los textos argumentativos, la gran mayoría, tiene la tesis ahí, en el texto introductorio, ¿sí? En el texto introductorio.
Luego, en los siguientes párrafos se desarrollan los argumentos. Los argumentos también son varios, son como 6, 7, pero para nuestro ejercicio solo vamos a utilizar 2 de todos ellos. Además, vamos a utilizar los que son más populares, los que encontramos en el día a día, en las columnas de opinión de los periódicos o en las revistas, ¿sí? Y el último párrafo, por lo general, o siempre, sin llegar a equivocarme, es el párrafo de la conclusión. Entonces, cuando ustedes se presenten en el texto, ustedes lo que van a hacer es mirar dónde está la tesis. Ustedes ya saben a dónde van a buscarla. Se la van a buscar en el párrafo introductorio. Luego van a mirar cuáles son esos argumentos y los van a clasificar. Entonces, como vamos a ver de dos, entonces ustedes simplemente van a decir, ah, vamos a utilizar este argumento es de ejemplo o este argumento es de autoridad. Y luego van a señalar cuál es la conclusión que se ha llegado desde esa tesis que se ha manifestado. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a empezar. Tesis. ¿Qué es una tesis? La tesis es una afirmación que expresa una posición frente al tema del texto y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. En otras palabras, es la postura que se defiende mediante argumentos para persuadir o convencer al lector. Por ejemplo, yo voy a escribir sobre los productos enlatados. Frente a este tema de los productos enlatados, mi tesis para hacer un ensayo o un artículo o un texto argumentativo, yo puedo decir que los enlatados causan cáncer, ¿sí? Yo me lo estoy inventando. Esa es mi tesis, ¿sí? El alto consumo de enlatados causan cáncer en las mujeres. Esa es mi tesis. Y entonces, de ahí para adelante, yo tengo que defenderla. ¿Para qué? Para que las personas que lean ese artículo se vuelvan como que me crean a mí el cuento, ¿cierto? Y se vayan a mi favor, porque esa es la idea cuando dice que cuando uno argumenta es para persuadir o convencer al lector. Entonces hay personas que dicen, uy, sí, oiga, verdad, yo no lo he mirado desde ese punto de vista, pero con lo que usted ha manifestado, sí, yo, ay, no, entonces ya voy a dejar de comer esto enlatados, ¿sí? Esa es la tesis, siempre va a ser una posición frente al tema, o está a favor o está en contra. Esa es la posición y esa es la tesis y usted la escribe. Sino que para hacer una tesis, pues hay que ver otras cositas que proseguimos a hacer. ¿Por qué es tan importante la tesis? Porque la tesis es la columna vertebral del todo el texto argumentativo. O sea, sin tesis no hay argumentos. ¿Sí? Entonces, acá vuelve lo que yo les había dicho. La tesis se encuentra en la introducción, se sustenta en cada párrafo y se reafirma en la conclusión. Esto muestra que todo el escrito gira alrededor de la tesis. Si yo no tengo una postura clara frente al tema, yo no puedo ser de aguas tibias, o fría o caliente. Si estoy así y dudo, probablemente mi párrafo, lo que yo escriba, no logre el objetivo que es de persuadir al lector, ¿sí? Entonces, porque qué es, no solo es persuadir, sino también convencerlo de lo que yo les estoy diciendo. Pero esa forma de convencer, yo tengo que dar razones veraces y confiables. Y para poder dar una razón veraz y confiable, pues tengo que investigar para que me crean el cuento. Porque esto de la argumentación no es subjetivo. Cuando yo hablo de subjetivo, no es porque me pasó a mí, y entonces ya estoy siendo subjetiva. O porque le pasó a un vecino, o porque le pasó a un familiar, o a un conocido, o a un amigo. No. Esa persuasión son con unas vainas buenas, veraces, de conocimiento y no de cualquier persona. ¿Ya? Esa es la importancia de los textos argumentativos. ¿Cómo debe ser una tesis? Lo más importante es que la tesis debe ser discutible, ¿sí? O sea, la tesis debe ser algo sobre lo cual la gente pueda tener diferentes opiniones.
si su tesis por lo general, si su tesis todo el mundo está de acuerdo con lo que usted manifiesta, o sea, es una idea generalmente aceptada, entonces, ¿para qué lo vamos a persuadir? No tiene razón de ser los argumentos, los textos argumentativos, que la razón de ellos es persuadir y convencer al lector. Pero y todos van a estar a favor o de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, no tiene sentido y se pierde ya la esencia de los textos argumentativos, ¿sí? Como por ejemplo, si yo digo que, a ver, uno que es, bueno, no mentiras, ahora viene un ejemplo y vamos a comprobarlo y verá. Entonces, ojo con eso, siempre debe ser debatible, generar controversia, diferentes puntos de vista. Eso es lo importante en una muy buena tesis. Fuera de eso, bueno, acá viene el ejemplo. Entonces, de esas dos, ¿cuál creen ustedes que sea discutible o debatible? La primera tesis dice que al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Y la segunda, y el tema de la contaminación. Y la segunda dice, la contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Cuál de esas dos es debatible? O sea, genera controversia, diferentes opiniones. ¿La uno o la dos? La 1, profe. María Yo Camila diría que dice la que uno, la uno. profe. Marlene también, Marilyn, que la Sí, uno. señora. Bueno, yo dice que la segunda no, que la segunda que Geraldine, ¿es debatible o no es debatible? Bueno, pues en efecto, vamos a mirar acá qué es lo que sucede. La uno dice, es discutible. Ese sí es discutible. ¿Por qué? Porque puede generar diferentes puntos de vista. Hay unos que van a poder decir, 25% de ese dinerito deberían utilizarlo para la salud, no para la parte ambiental. Otros podrían decir, no, todo ese montón debería ser para la educación, ¿sí? Entonces, es debatible en cuanto a ello. Mientras que la otra, que la contaminación es mala para el medio ambiente, pues la verdad no es discutible, al menos en un porcentaje que uno diga es muy significativo, pero razonablemente, como lo dice acá la explicación, yo no creo que alguien esté de acuerdo con la contaminación, ¿sí? Y que sea muy buena, como para que estén ahí como que la contaminación es mala, que alguien piense, no, pero no, también es buena, también se puede sacar algo bueno, ¿no? ¿Sí ve? Entonces, siempre tiene que generar eso, discusión o diferentes puntos de vista. Por eso debe ser discutible. Luego, ¿qué pasa? Debe ser sustentada con argumentos. Entonces, la posición que usted asume en el texto en cuanto es discutible se debe defender a través de razones o argumentos que la justifican, sustentan y ratifican. Mejor dicho, la dan con toda. Un argumento me está justificando lo que lo que se manifestó, la están sustentando y al final la ratifican en la conclusión. ¿Sí? Entonces, eso es importante. Por eso es que hay que conseguir, hay que buscar y mirar buenos argumentos para que sean creíbles. La tesis es una oración. A veces en productos de otros grupos me señalan todo el texto introductorio, todo el párrafo introductorio. Dije, no, en un principio le estoy diciendo, la tesis está en el párrafo introductorio, no que todo el párrafo sea la tesis. ¿Por qué? No puede ser. Porque la tesis es una oración, como cuando estábamos en el colegio, con sujeto, verbo y complemento. Sujeto, verbo, predicado, complemento. ¿Ya? Es una oración que puede ser afirmativa o puede ser negativa. ¿Sí? Por eso todo el párrafo introductorio no puede ser la tesis. Hay que buscarla dentro de ese párrafo introductorio.
¿Y cómo la buscamos? Pues como es una oración y los párrafos están conformados por oraciones, ¿cómo sabemos dónde inicia y dónde termina una oración? A ver, respóndame, eso es de por ahí ya de primaria. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo sabemos dónde empieza y termina una oración? ¿Cómo? ¿Cómo dijo Marilyn? No, profe, es que no me escuché muy bien porque tengo mis bendiciones acá. Ah, ok. Pero alguien sabe, no sabe, ya se les olvidó cómo empieza, cómo sabemos que es una oración. Pues inicia con mayúscula y termina en punto. ¿Ya? Eso es. Entonces tenemos que mirar cuál oración es la postura del autor del texto frente a la temática que se está abordando. Estos son recomendaciones para elaborar una tesis, que usted la deben tener en cuenta para cuando vayan a escribir su borrador, ¿sí? Entonces, antes de elaborarlo, usted tiene que responder estas preguntas y eso es lo que vamos a hacer en la tutoría que vamos a tener el inicio del borrador en mayo 11. ¿Ya? ¿Cuál es la pregunta que busco responder en mi texto? ¿Cuál es mi posición frente a esta pregunta? ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición o afirmación? ¿En qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Entonces, cuando yo respondo por escrito, me va a permitir tener un esquema del texto y me va a ayudar a definir la tesis. Pero esto lo vamos a hacer cuando vayamos a escribir el de ustedes. ¿Listo? Igual vamos a retomar estas preguntas. Luego de que usted haya planteado su tesis, ya después de haber resuelto todas las preguntas anteriores, ¿sí? Usted va a empezar con una lista de chequeo. Esto también lo vamos a hacer en la clase del 11. Entonces usted dice, es una afirmación lo que usted haya planteado. Entonces, eso sí tienen que ir pensando un buen tema, ¿ya? Para escribir. No que no sea tan trillado, no van a hablar que la menopausia, mentira, la menopausia, que no vayan a hablar de la eutanasia, que el aborto, que el narcotráfico, que la trata de blancas, y esos son temas retrillados. Entonces, de esos temas no quiero leer, busquemos otros, ¿ya? Entonces, por ahora, pues vayan pensando a ver sobre qué quieren escribir. Entonces, al haber hecho ustedes responden, ¿será que es una afirmación contundente y específica? Sí, puede ser sobre el deporte, pero tiene que mirar entonces después, va pensando. Incluye variables o conceptos claves, es decir, la afirmación está construida a partir de conceptos específicos o variables relacionados entre sí. Es discutible, no es obvia. Deja clara su postura frente al tema. Entonces usted va marcando y va marcando haciendo ese y. Y luego existen posiciones que difieren respecto a la ya planteada, o sea, que sea discutible, lo puedo sustentar con buenos argumentos, está bien escrita, tiene buena reacción, buena ortografía. Entonces, si una o más respuestas fueron no, usted tiene que evaluar aspectos y cambiar la tesis planteada. ¿Para qué? Para que cumpla con todos los requisitos de esta lista. Ahora, si todas sus respuestas fueron sí, pues felicitaciones, ya tiene una tesis para empezar a escribir una primera versión de tu texto argumentativo. ¿Sí? Esto es como una breboca lo que vamos a hacer en Dios mediante en mayo 11. Bueno, entonces acá vamos a mirar esta, esta tesis que de pronto está un poco extensa, pero está en oración. Recuerde que en las oraciones hay simples y compuestas. Entonces dice, la ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Esta es una tesis y es discutible. Y la vamos a analizar. ¿Por qué? Primero, está escrita a manera de una afirmación contundente que deja clara la postura. ¿Cuál es la postura? Que la ingeniería genética que va a permitir alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. ¿Listo? Esta incluye variables o conceptos cuando nosotros llamamos palabras claves. Cuando usted tengan que hacer la tesis, el abstract de su tesis, tienen que incluir palabras claves. Pues la tesis también debe tener unas palabras claves. En este caso está ingeniería
genética, que es lo que estamos hablando, ¿ya? Países en vía de desarrollo, altos niveles económicos y próximos 20 años. Que si yo quito todo lo que está en negrito, pues ya me queda una muy buena. La ingeniería genética, ¿ya? En los países de vía de desarrollo van a alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. ¿Es debatible? Sí. ¿Por qué? Porque hay quienes que puedan afirmar que esta ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico, sino que habrán otras y habrá personas que van a pelear sobre eso. ¿Puede ser sustentada? Sí. ¿A través de qué? De ejemplos, argumentos de ejemplos. Entonces, aquí, ¿de qué manera puede introducir un argumento de ejemplo? Ah, porque pueden citar, recuerden que en los ejemplos se citan. Entonces, pueden citar casos de países en los que esta ingeniería haya contribuido al crecimiento económico. ¿Sí? Por eso puede ser sustentada a través de los argumentos de ejemplo. ¿Sí ven? Que los ejemplos no son aquí cercanos míos, sino que sean muy, muy reconocidos. ¿Tienen alguna pregunta por el momento? Voy a cerrar aquí la cortina, aunque este me está entrando la resolera. ¿Alguna preguntita? ¿O va todo bien entendidillo, pillo? Digo, el silencio de los inocentes, si no hablan, es porque va bien entendido Sí, la... profe, Bueno, no muchas gracias. estoy entendiendo. Bueno, bueno, vamos a mirar esto. Señale la o las tesis que cumplen con las características. Vamos a mirar esta. Van a leerla y ustedes me van a decir cuadro 1, cuadro otro 2, 3. Vamos con varias. La primera dice, la utilización adecuada de células madre embrionarias obtenidas a partir de la fecundación in vitro abre las puertas a investigaciones científicas que permitan la generación de nuevos tejidos para el tratamiento de algunas enfermedades para frenar la contaminación. Otra, los alimentos transgénicos son una opción viable para suplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. Otra, considero que la clonación de seres humanos implica controversia ética. Otra, argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Siguiente, ¿son las corridas de toros una manifestación de la cultura o una conducta de maltrato animal? De estas 5, ¿cuáles son tesis? Y cumplen con las características. La 1 Ah, dice la utilización adecuada de células. ajá. Está la 1, está la 2, 3, 4 y 5. De esas 5, ¿cuántas serían? La 5 también, profe. Esta, la La de las, 3, Sí, la de las corrida de toros. Esta La de la clonación de seres humanos. Y la 5. y la 5. Esas serían. Vamos a mirar acá en el chat que me escribieron. Miriam escribió, Jessica, vamos a mirar, la de las corridas de toros. Para Miriam, la 1 y la 3. Sea esta y esta. Listo. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cómo nos fue. A ver quién más contestó. Para Judith, la 1 y la 5. Esta y esta. Muy bueno. ¿Alguien más? Bueno, vamos a analizar cada una de ellas. A ver cómo estamos. La 3 y la 4, la de las redes sociales y la del maltrato, la de los toros. La 1 y la 3 dice María Camila, una blanca y una de color. La de la clonación. Muy bien. Listo, vamos a ver. Bueno, de estas, de estas, de estas, resulta y pasa que la 1 es una buena tesis. Oye, ¿qué dijo Ana María? La 1, la 3 y la 5. Listo, vamos a ver. De estas, esta pues, es una muy buena tesis. Usted sí, pero usted dijo que era una oración. Recuerde que también hay oraciones simples y compuestas, y esta es una oración compuesta. Entonces,
Dice, la utilización adecuada de células madres embrionarias obtenidas a partir de la fecundación in vitro abre las puertas a investigaciones científicas que permitan la generación de nuevos tejidos para el tratamiento de algunas enfermedades para frenar la contaminación. Es una tesis, es afirmativa y puede generar controversia, ¿cierto? Porque es como así, ¿por qué las in vitro, esos tejidos para la contaminación? Entonces dirán otros, pero ¿por qué no como para alguna enfermedad o algo? Entonces va a generar controversia, ¿sí? Esa uno. La dos, los alimentos transgénicos son una opción viable para cumplir las demandas alimenticias de países del tercer mundo. Esta también es una tesis, ¿sí? Está una oración más corta, ¿sí? Es debatible porque habrán personas que digan que no, que esos alimentos transgénicos no es una buena opción porque hay otros estudios que demuestran que la una, que la otra, que otros alimentos pueden deparar, subsidiar las demandas alimenticias. Entonces, esta y esta son tesis. Vamos dos. Ahora vamos acá. Considero que la clonación de seres humanos implica controversia ética. ¿Es debatible? Voy a hacer una encuesta. Alcen la mano los que les gustaría que los clonaran. No Pues a veo. veces sí necesitamos como un clon con tantas cosas que debemos hacer. Pero ¿a usted les gustaría que los clonaran? O sea, ¿de verdad va No, a ser debatible eso? no, O la gente, la gran mayoría, si hago una encuesta, no va a generar nada porque aquí dice que la clonación de seres humanos implica controversia ética y efectivamente lo va a implicar. O sea, que no es debatible. Uno, por ese lado. Y dos, porque no está escrita como una oración. Para que estuviera escrita, ¿qué teníamos que eliminar de ahí? Como que para que quedara como una oración. ¿Qué retiraríamos? ¿Qué palabras? ¿Cuáles palabras quedaría? Para quitarla, para que quede una oración, ¿cuáles sería? ¿Qué tacharíamos de ahí? Yo diría que considero que, Correcto, Marilyn. El considero que sobra, ¿sí? Quedaría como oración bien. La clonación de seres humanos implica controversia ética. Listo. El problema, y ya quedaría bien como oración, el problema es que no va a ser debatible. Ese es el pequeño gran problema, que no va a ser debatible. ¿Listo? Entonces esa no nos sirve. Argumentaré sobre los efectos, argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Tampoco es debatible, no es una tesis, pero ¿por qué no es una tesis? Analicémosla bien. Recuerde que la tesis es una posición frente a la temática. La profe, temática, porque es que dime. creo que no se está refiriendo a un solo tema. O sea, como que no tiene una afirmación. Ajá. Luz dice que está hablando de un hecho. ¿Qué más? Empecemos por lo primero. ¿Es debatible? Pues no sabemos si es debatible. ¿Por qué? ¿Por qué no es debatible? ¿Qué le falta a eso para que sea debatible? Recuerden que en la tesis siempre tiene que hacer o algo a favor o algo en contra. Se aprecia ahí si está a favor o que están diciendo que. ¿Qué le falta? Primero, bueno, en forma de oración, ya con eso ya queda descartada.
Pero si sale de ahí una muy buena tesis, sale dos buenas tesis, sea a favor o en contra, saldrían dos buenas tesis. ¿Cómo serían entonces? Siendo el tema las redes sociales, estamos mirando los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Pero lo que pasa es que me dice los efectos, pero no me está diciendo cuáles efectos. ¿Sí ven? O positivos o negativos. Por eso yo digo, pueden salir dos tesis de ahí. ¿Sí? Una, las redes sociales, ¿cierto? ¿Qué pasa? A ver cómo quedaría. Empezando con las redes sociales del sujeto. ¿Cómo quedaría? Afectan de manera positiva en la vida de las personas. O las redes sociales afectan de manera negativa en la vida de las personas. Y ya me quedarían dos tesis. ¿Debatibles? Sí, porque siempre van a haber personas que están a favor y en contra de las redes sociales. ¿Listo? Y la última de tajada le digo que no es tesis, porque las tesis no van en signo de pregunta. ¿Sí? Pero de ahí también salen dos muy buenas tesis. Pero en pregunta nunca va, ¿ya? Así como está, se presta más para un texto informativo, pero no para un texto argumentativo. Entonces, de aquí sí me saldrían dos buenas tesis. ¿Cuál sería una? Todavía están con la cobijita encima. Una muy buena tesis sería que las corridas de toros son una manifestación cultural y otra, que las corridas de toros es una conducta de maltrato animal. ¿Sería debatible? Sí, porque hay personas que les gustan las corridas de toros y están de acuerdo con ella. No para aquellas que son las defensoras de los animalitos, ¿cierto? Entonces, por eso aquí. Entonces, recordemos que las tesis no van en pregunta, recordemos que debe ser debatible, que son de las principales características. Bueno, mire una tesis incorrecta. Las células diploides tienen dos copias de cada tipo de cromosoma. Pues eso está como, y aunque está escrita de manera una afirmación, no indica una posición, como la de los efectos de las redes sociales. No me indica una posición, entonces no puede ser. ¿Listo? ¿Qué más dice? Incluye variables, sí, células diploides, cromosomas, pero ¿por qué no es debatible? Como postula un hecho demostrado, no existe una posición en contra, o sea, ¿y qué? Las células tienen dos copias y, ¿sí? O sea, no hay una postura debatible, no puede plantearse argumentos a favor o en contra, porque no me está diciendo absolutamente nada, ¿sí? Esa es una tesis incorrecta. Bueno, aquí es la referencia bibliográfica. Ahora vamos a pasar a los argumentos. Entonces, luego de que yo ya he mirado los argumentos, pues me voy a preparar la tesis, perdón, me voy a preparar la argumentación. Entonces, a la hora de preparar una argumentación, se pueden utilizar diferentes clases de argumentos. Los más importantes son los argumentos racionales, de hecho, de ejemplo, de autoridad, de analogía, de causa y efecto. Pero para el producto, para los dos productos que vienen de análisis, vamos a utilizar solamente argumentos de autoridad y de ejemplo. ¿Qué son argumentos de autoridad? Son aquellos que están basados en la opinión de una persona de reconocido prestigio. Por eso es que usted tiene autoridad en la materia, o sea, la maneja muy bien y sabe, ¿sí? Cuando es así, se cita la autoridad, en el texto argumentativo se cita la autoridad, la idea que dijo va entre comillas, porque es una cita textual, ¿sí? Pero también se requiere tener una serie de criterios que todo buen argumento debe satisfacer. Entonces, las fuentes deben ser citadas. Si usted no cita, queda plagio. ¿Sí? Entonces,
incluir la información básica, la suficiente para que otros puedan encontrar esa fuente por sí mismos con facilidad. Las fuentes tienen que ser cualificadas para hacer las afirmaciones que realizan, porque tienen la información y la formación apropiadas. El argumento debe explicar brevemente el fundamento o la información de la autoridad citada. Entonces, vamos a hablar, el tema son los estereotipos masculinos y femeninos. Y esta tesis, que los padres son los responsables en la formación de los estereotipos desde la niñez. Otros van a decir, debatible, sí. ¿Está en forma de oración? Sí. ¿Ya? Debatible, sí, porque yo sé que van a salir personas, papás, que van a decir, no, nosotros no somos responsables de eso. Otros sí, ustedes son responsables de los estereotipos desde la niñez. Entonces, si esa es mi tesis, entonces vamos a continuar. Entonces, hay por ejemplo, en el párrafo introductorio, vamos a hablar de lo que es ser niño, ser niña, de la crianza desde la niñez, ta. Y luego aparece la tesis que dice que los padres son los responsables en la formación de los estereotipos desde la niñez. Y después de eso, y con ese punto y aparte, empiezan mis textos, mis párrafos argumentativos defendiendo esa tesis. Y en continuidad, entonces podríamos decir, valdría, así como, ¿sí ve? Así se utilizan muchos conectores para darle la cohesión de lo que llevamos, así como lo afirma María Luisa Bember. Entonces digo, mira, que ya estoy haciendo una cita, ¿cierto? De autoridad. ¿Quién es? María Luisa Bember. ¿Por qué? Porque ella es una feminista, cineasta, guionista argentina que se destacó como directora de películas sobre temáticas referidas a la mujer en eso que llama, un film que se llama De los juguetes. Entonces, ¿ella qué dijo? Y mire que va entre comillas. Desde la infancia las expectativas de conducta son distintas para cada sexo. Se educa a los hijos de manera específica para que actúen de manera específica. Los juguetes y los cuentos no son inocentes, son el primer condicionamiento cultural. Entonces, ¿por qué desde los papás? Porque nosotros como papás, pues somos los que leemos los cuentos y compramos los juguetes, ¿cierto? Ahora, en la época en los años 1600, si un niño le decía a su papá que quería que le comprara una muñeca, pues eso era terrible. ¿Cierto? Al papá eso se purecía y le decía que él no quería tener aquí niñas en la casa, que bueno, era pam, pam. O, caso contrario, las niñas, que por lo general que eran los vestiditos, que las eso, y cuán problema cuando dicen, no, es que a mí no me gustan los vestidos, a mí me gustan solo los pantalones. Sí, hace mucho tiempo había mucha pelea incluso en de los colores. Y hoy día nosotros también tenemos esos estereotipos en los tonos. ¿Sí? Nos invitan a un baby shower y si es una niña, casi todo lo llevamos de color rosado. Nunca cambiamos el tono. Y si es un niño, menos llévale algo de color rosado. ¿Sí? Le llevamos de otro color. El color que predomina es el azul. ¿Sí? Entonces, esperen que me están hablando un momentico aquí de la WIS. Esperen, ya les digo. Listo. Ah, ahora me contestan lo del problema del acceso. Bueno, entonces en este ejemplo se argumenta de autoridad porque se alude a María Luisa, ¿ya? Que es una persona de prestigio, conocimiento sobre la temática, ¿sí? Por eso hizo un feeling y todo lo demás. Entonces, ahí me está amparando la tesis que yo dije que los padres son los que generan los estereotipos en la niñez. ¿Listo? Ahora mediante ejemplos. Entonces uno dice, ¿cómo así que mediante ejemplos? ¿Cómo se ven que los estereotipos tal cosa? Entonces, hay algo, los cuentos son muy viejos, ¿sí? Y dice ahí, en esa obra, que los cuentos infantiles
han reforzado y refuerzan los estereotipos masculino y femenino tal como los conocemos, ¿sí? Entonces uno dice, se puede apoyar en argumentos como. Entonces, retomemos los cuentos universales. El estereotipo que se le ha dado a la madrastra. ¿Cuál es el estereotipo de la madrastra en los cuentos tradicionales? Que la madrastra es súper buena, ¿verdad? Qué malvada. Es la malvada, ¿cierto? La bruja, la que tiene rivalidad con la hija, con el del esposo, del rey, de no sé qué más, ¿ya? Entonces, esa madrastra, tanto en Blancanieves como en la Cenicienta, ilustra la célebre rivalidad entre mujeres. No solo eso, sino que una mujer tan activa solo lo es para la maldad, ¿sí? Entonces, este argumento es de ejemplo y generaliza a partir de la ilustración sobre la rivalidad entre mujeres y lo expresa con la descripción de cada una de las malvadas madrastras. Otros estereotipos que se crean, ¿sí? En esos cuentos aparecen, nunca hemos visto las protagonistas o en un rol diferente que no sea de cosas del hogar. Y lo otro que la pintan es de manera feliz, ¿sí? Como en Blancanieves y los 7 enanitos. Ella llegó a la casa de los enanitos, bailaba, cantaba, era divina, mientras cocinaba, hacía aseo y todo lo demás. Estereotipos, ¿sí? Lo mismo pasa con el dichoso siempre en los cuentos de los príncipes azules. O sea, la Caperucita, la Bella Durmiente, ¿sí? Todas tenían que esperar a su príncipe azul. También estereotipos del príncipe azul. ¿Ya? Entonces, por eso, entonces son ejemplos, mire que son ejemplos conocidos, no aquí solamente, sino en la Patagonia y en la Conchinchina. ¿Ya? Entonces, eso es más o menos lo que tenemos que tener en cuenta para nosotros analizar nuestro texto, ¿sí? Entonces, vamos a mirar qué tan bueno, qué tan bien expliqué hoy la temática y les voy a pasar el enlace donde vamos a hacer un pequeño quiz de esto. Claro que esto no tiene nota, no se vayan a asustar, ¿ya? Y de acuerdo a la respuesta, pues vamos a analizando, ¿sí? Entonces, espérenme un momentico, vamos a mirar acá. Y ya les paso el enlace, ustedes ingresan y yo voy acá, les voy siguiendo. Bueno, vamos a retomar antes de esto, lo de Mafalda. Ahora sí, recuerdan el video de Mafalda. Cuál era el tema de ese video? Profe, la televisión. Ajá, ¿y cuál era la tesis del papá? O sea, la posición del papá frente a ello. Que la televisión era, dañaba la mente de los niños, algo así creo que era. Exactamente, y esa es la tesis del papá, ¿cierto? ¿Y cómo lo argumentaba él? ¿Cómo lo argumentaba? Que es Mafalda iba haciendo tal cosa. Bueno, no es una buena argumentación, pero es un ejemplo muy bueno para eso. Entonces, el papá decía que él no iba a comprarle el televisor a Mafalda porque eso malformaba el venado de los niños. Y pues, Mafalda se le iba a pasar bailando y cantando las propagandas y yo no sé qué más cosas. ¿Sí? Por eso no se lo compraba. Pero en ese video también podemos ver el contraargumento, que es desde Mafalda, porque ella sí lo quería, pero mire que ella quería el televisor, pero no para lo que decía el papá, sino para otras cosas, para mirar programas culturales, musicales, de todo, o sea, no era solamente como lo pensaba el papá, ¿sí ven? Entonces, esa es una muy buena y es debatible, ¿cierto? Bueno, ya les pasé el enlace, entonces por favor ingresan. Cada uno maneja si están en el celular, en la parte superior, en la parte derecha superior, ingresan el código. Bajan muy bien para darla, ustedes mismos son los que van a hacer la evaluación, ustedes mismos van pasando a preguntas hasta cuando lleguen a la última pregunta. No son muchas preguntas, son 11 preguntas, ¿sí?
o son de, no, no hay abiertas, creo, y hay de opción múltiple. Entonces, para que ustedes vayan mirando. Y aquí, pues, yo voy a compartir la pantalla para mirar quiénes están ya presentándola y cómo van. Entonces, por favor, ingresan al enlace y van haciendo este pequeño quiz de retroalimentación. Por ahora ya ingresó Ana María y ya entró Astrid. Ya van entrando, ya Ana María empezó acá su carrera. Bastante me voy a ir a tomar un tintico, ya vengo. Profe, a mí no me deja ingresar. ¿Qué le sale? Pues yo inserto el código, pero no ingresa. ¿Qué le sale? Ingreso el código, pero no entra. Pero el código es al final del que está acá en el chat, el código es el 043227. ¿Ya pudo? Sí, profe. Ah, bueno.
Terminé. Perfecto, vamos a esperar a, mire, voy a actualizar acá para mirar a Luces, Neida, Alejandra, a ver cómo va. Ya Luz, ya casi van a pregunta 6, ya casi termina. Listo, profe, ya yo terminé. ¿Listo? Sí, señora, estamos, acá estoy en la jugadita, falta 8, faltan 3 preguntas a Luz, una para Marilyn y 2 para María Camila, y para Jessica le faltan 6. Vamos a esperar. Uy, ¿quién sacó 100? Uy, Alejandra. Hizo trampa, ¿no? Bueno, Jessica ya casi termina, Luz también ya casi termina. Bueno, ya queda una para Jessica. Bueno, parece que ya, listo. Entonces vamos a mirar las respuestas. Listo, listo, listo. Ya, todos. Muy bien. Bueno, vamos a mirar el informe de Noticias Caracol. Vamos a terminar la clase. Sí, listo. Y vamos a ver las preguntas. Bueno, vamos a ver cómo nos fue. Entonces decía la primera. La estructura de un texto argumentativo debe incluir una introducción, desarrollo. Sí, ya lo habíamos dicho las 3 partes. Correcto, eso era verdadero. Todo texto debe estar en la introducción, desarrollo de los argumentos y la conclusión. Muy bien. ¿Cuál es la definición de tesis? Entonces dice, todos coincidieron, qué bello. Anunciar la idea que se va a defender y la postura que el argumentador tiene respecto al tema objeto de argumentar. Perfecto. O sea, ya que eso me indica que ya quedó claro el concepto de tesis. El propósito es persuadir y convencer. Claro, aquí dos personas se me equivocaron. Recuerden que lo dije al principio. Siempre con los argumentos y a través de la tesis es persuadir y convencer. Lo que pasa es que la tesis busca eso y para que haya eso, entonces nosotros ¿qué hacemos? Uso de una herramienta que llaman argumentos, ¿sí? Pero lo que yo quiero es persuadirlo y convencerlo a través de mi posición frente a la temática. Yo creo que ahí fue cuando de pronto se equivocaron y llegaron a pensar, ay, pero es que
eso se usa es a través de los argumentos. Pienso que de pronto por eso marcaron que era falso, ¿sí? Pero es desde la tesis, ¿cierto? Si no, entonces, ¿para qué doy los argumentos? Si no tengo la tesis, ¿ya? Es la posición. ¿Qué características? A ver, muy bien. Debatible y sustentable. Muy bien. Recuerden que no hablamos si era corta o larga porque hubo tesis extensas, simplemente que fueran enunciadas de manera de una oración, ¿cierto? En pregunta, también lo dije cuando fue la de los corrida de toros. No, las tesis no van en pregunta, porque si hubiese algo en pregunta, ¿qué pasaría? Al haber algo en pregunta, lo que yo tengo que es presentar un texto informativo como una investigación. Entonces, no puede ser. Es debatible y sustentable. La importancia es que, sí, menos mal. Recuerden que lo dije al principio, la tesis atraviesa todo el texto porque es la columna vertebral de mi texto argumentativo y mis argumentos apuntan a defenderla, defenderla, defenderla hasta el final. Es la columna. Sin una tesis, si yo me equivoco, por ejemplo, en los productos que vamos a hacer, si nos equivocamos en la tesis, los argumentos van a quedar mal, ¿cierto? Porque todos los argumentos están defendiendo a la tesis. Y si yo me equivoco en la tesis, pues todo lo que yo escriba de ahí para adelante, de pronto no va a tener sentido y coherencia, ¿sí? Se va a perder, porque se supone que los argumentos defienden mi tesis y mi tesis está incorrecta. Entonces, ojo con eso. La tesis se suele confundir, a veces se suele confundir con los argumentos, ¿sí? No la pueden, entonces como que no la identifican muy bien y eso. Aquí ya encontramos el primer, porque fueron ya 5 personas. Los argumentos no buscan probar la tesis, no se derivan y tampoco se articulan. Falso. Es todo lo contrario, claro. Los argumentos buscan probar la tesis, se derivan de la tesis, se articulan en función de la tesis. Esa pregunta es una pregunta que sale en el ICFES, cascarita. No se preocupe, no se preocupe que no haya podido hacerlo. Este era como para que miraran cómo estaban, Geraldine. No se preocupe. ¿Listo? Esas son de las que cuando las pruebas se cae, que ustedes van a apretar, algo así son las preguntas. ¿Un buen argumento se basa en hechos y datos? Sí. Muy bien, eso ya quedaron ustedes bien. Uy, acá sí se presentó. ¿Cuál de las siguientes no es una estrategia efectiva para fortalecer? ¿Ya? Exacto. Las demás sí, refutar, presentar ejemplos, presentar evidencias, eso sí. Pero lo que es una estrategia para fortalecer es utilizar falacias lógicas para manipular la opinión de la audiencia. Hace mucho tiempo, cuando estaba Donald Trump y hubo el escándalo de Cambridge, que utilizó las redes sociales con falacias lógicas. Entonces, ojo con eso, porque ahí se vienen las noticias falsas. Entonces, pues eso no es para fortalecer un argumento a través de mentiras o falacias lógicas. Y, o sea, como que usted dice, uy, sí, ¿esto qué es? ¿Pero por qué? O sea, es tan creíble la falacia que usted, la verdad, come. Entonces ahí empiezan otros, y entonces, ¿dónde está nuestro pensamiento crítico? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. Entonces, esas falacias lógicas son argumentos falsos que parecen válidos, pero los dicen tan bien, que nos enredan y nos llevan. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Cuál de los siguientes no es un elemento clave de un argumento efectivo? Entonces, emociones. Refutación, obvio que sí, debe haber refutaciones. Las opiniones. Recuerden que los argumentos no pueden ser subjetivos y en los subjetivos pues están las emociones y opiniones personales. Entonces, no es un elemento clave para los argumentos, para que sean efectivos, porque son muy creíbles. Yo no puedo decir que todos los hombres son infieles porque mi esposo fue infiel. ¿Sí me hago entender? Sería muy subjetivo de mi parte.
ya que hagan un estudio a todos los hombres y una encuesta del DANE y les pregunte cuántas veces han sido infieles en la vida y arroje un gran porcentaje, ahí sí ya cambiaría la vaina. Pero si yo lo digo desde mi posición porque me ha pasado, pues ya no es un argumento efectivo como tal. ¿Cuál es el propósito de la conclusión? Lo dijimos antes, resumir los argumentos principales, o sea, ratificar la tesis a través de los argumentos. No, en la conclusión no podemos presentar nuevos argumentos porque recuerden, conclusión, finish. Recojo todo y ya vuelvo y ratifico mi tesis a través de la conclusión. Si presento nuevos argumentos, entonces me queda esto abierto, entonces ahí sería continuar con el texto. Y la conclusión ya es el finish. ¿Listo? Bueno. Parece que nos fue bien a la gran mayoría de las personas, ¿listo? Entonces, eso pues me alegra muchísimo. Bueno, entonces, mis queridas, hablo queridas porque no hay ningún varón por acá. Entonces, quedamos así. Entonces, hasta para hoy, pues ya terminamos hoy nuestra tutoría. Entonces, quedamos que vamos a hacer el texto. Yo ahora que se rebobine, subo el texto que vamos a analizar y subo la grabación de esta tutoría. Entonces, los que van a asistir allá en la presencialidad, descarguen el texto, llévenlo impreso, lo revisamos, van haciendo ustedes su propio trabajo y vamos a utilizar entonces la tutoría del 20 de abril haciendo la retroalimentación. ¿Listo? Y así en la siguiente vuelven y llevan el texto, pero allá ya sí lo vamos a trabajar. ¿Les parece? ¿Aprobado? Sí, profe. Listo. Bueno, entonces ya no les quito más tiempo para que puedan ir a desayunar con calma.